es muy necesario para el cuerpo de Cristo. Lo que quiero es que pongáis atención a lo que voy diciendo y por favor no meter conceptos o pensamientos o palabras que no tienen nada que ver con el tema, ¿ok? Lo digo porque hay una práctica de la psicología que normalmente te dicen, yo no sé porque nunca he ido a un psicólogo, pero he visto por ahí que lo hacen, que te dicen una palabra y tienes que asimilar. A lo mejor te dicen perro y te viene a la mente, qué sé yo, hueso, ¿okay? Y el hueso no tiene nada que ver con el perro, aunque el perro tiene huesos. El perro se come los huesos, pero no es el mismo tema. Entonces cuando yo digo el temor de Jehová, ¿okay? No pensar en la ley, porque es todo lo contrario. ¿No ha entendido alguien lo que estoy diciendo? Porque esta noche quiero hablar sobre el asombro y el temor a Dios, el temor de Dios o el temor a Dios. Y el momento que tú dices esa palabra, como estoy tratando de explicar, crea en la gente una actitud defensiva. Cuando hablas del temor a Dios, cuando hablas de temblar en la presencia de Dios, el aterrorizarse por la gloria, crea en la persona una actitud defensiva. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Yo creo que hay dos clases de temor, ¿okay? Voy a explicarlo para que no haya confusión. Hay dos categorías de temor. Hay un temor que es sano y que es bueno. Y después hay un temor que no es sano y que no es bueno. El temor que no es sano te va a destruir. El temor que es sano es lo que está hablando la Biblia, que nos dice que tenemos que tener temor. Hay una cosa, el Espíritu Santo me habló hace tiempo, que estaba hablando con gente, creo que fue con mi hermano Samuel, que estamos comentando este tema, y con mi hija Jessica estamos comentando en diferentes ocasiones el por qué la falta de poder en la iglesia, el por qué hay tan poca santidad en los cristianos, el por qué es tan fácil caer en pecado, el tal. Y el Espíritu Santo me decía, lo que falta en la iglesia es que ha perdido el temor a Dios. Y esa palabra, un sinónimo del temor a Dios, es asombro. La pregunta que hago yo a veces a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que quedaste asombrado por la magnificencia, la grandeza, el amor, la gloria, la presencia de Dios? El cristianismo en general se ha convertido, estoy hablando de los últimos, 20, 30 años, se ha convertido en algo que sí, que está muy bonito exteriormente, que está muy bonito, pero hay algo muy importante que perdemos de vista, que es si la iglesia quiere volver a la gloria que tenía en el principio, la iglesia de Cristo Jesús quiere volver a manifestar a Dios y ser un reflejo de Cristo aquí en el mundo. Y yo creo que Dios, a través de su Espíritu, nos está llamando en estos tiempos que estamos viviendo a volver a ser la iglesia que cuando habla los demonios tiemblan, que cuando la iglesia habla el gobierno tiembla y se arrepiente o te corta la cabeza. ¿Me está escuchando alguien? Y que cuando ponemos las manos sobre los enfermos son sanados. Y el Espíritu Santo, hablando con Samuel y con mi hija, me hablaba y me decía, lo que falta es el temor a Dios. Se ha perdido ese temor a Dios. Se ha perdido. La Biblia nos dice en Proverbios 9:10, y vamos a ver un montón de versículos, si queréis apuntarlo, no nos va a dar tiempo de leerlos todos, pero en Proverbios 9:10 dice que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Hay un temor que es sano y es bueno, y un temor que es malo y te destruye. Un ejemplo para que me entendéis del temor que es sano. Si yo, por ejemplo, veo un lechero, salgo a pasear por la calle o por la huerta y veo un lechero que pone cuidado con el perro, y sé que ahí detrás hay un perro, uno de estos que se come a la gente, ¿cómo se llaman? El pitbull, por ejemplo. Hay un pitbull ahí detrás de esa valla y pone cuidado con el perro, no acercarse. Porque entonces el temor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a producir el temor en mí? Va a producir sabiduría.
O puedo ser tonto y acercarme y permitir que ese perro me mutile. O puedo ser sabio y apartarme del peligro. ¿Entendéis o no? Como el temor te da sabiduría. Es un ejemplo. Y hay muchos ejemplos como ese, el tocar el fuego. A veces le digo a mi nieto, no te acerques a la tetera cuando estás viendo porque el vapor quema. Entonces no le estoy metiendo miedo para que viva en temor, le estoy metiendo el miedo bueno, el temor bueno, para que le dé sabiduría, para que sepa que el fuego quema, que el vapor quema. Y lo sé por experiencia, porque no sé si se nota o no, ya está desapareciendo, porque tengo una marca de cómo me quemé con el vapor, porque puse el brazo por encima, pasé la mano por encima de la tetera. ¿Entendéis la diferencia? Entonces la Biblia habla de que el temor a Dios, el temor de Dios, no a Dios, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. En Proverbios 16:6, y este sí que lo vamos a leer porque son versículos que si no los leemos, la gente cree que están en la Biblia mía, pero no en la suya. En Proverbios 16:6 dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se expía la culpa, se perdona el pecado, ¿no? Pero fijarse cómo termina: y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Entonces, ¿qué es lo que el hombre ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia? ¿Por qué se ha perdido el temor a Dios? El temor a Jehová, el temor del Señor. Porque hemos cogido el temor malo y el temor bueno, lo hemos metido todo en el mismo molde, y en vez de discernir entre aquello que no es bueno y que nos destruye, y aquello que es bueno y que nos edifica y que nos, como dice aquí, nos aparta del pecado y nos aparta del mal, lo ponemos todo junto y preferimos enseñar y predicar sobre cosas bonitas, cosas como dice la Biblia. En los últimos tiempos se levantarán muchas personas, muchos creyentes tendrán comezón de oídos e irán detrás de aquellos que le prediquen el mensaje que quieren oír, lo bueno, que Dios te va a usar, que Dios te va a bendecir, que Dios te ha perdonado todos tus pecados, que eso está bien, eso es bíblico. Pero cuando no tenemos el otro lado de la cara y el otro lado de la moneda, ¿qué es lo que pasa? Que formamos creyentes que cuando las cosas no les va bien, como lo hemos predicado, se vienen abajo. Hay un asombro, un temor. O mejor dicho, el temor que deberíamos tener, el temor del Señor para mí, lo dije la semana pasada acerca de la presencia de Dios, el temor del Señor, el aterrorizado, a mí me aterroriza más, lo voy a decir de esta forma, me aterroriza más estar lejos de la presencia de Dios que el vivir un legalismo por miedo a Dios. No sé si me habéis entendido, ¿no? Y ese es el temor, el asombro de Dios. Os voy a dar algunos ejemplos en la Biblia. Una definición, aunque ya os he dado 2 o 3 en los minutos que estoy hablando. Cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando leemos la palabra de Dios, y nos quedamos asombrados, porque nos damos cuenta de a quién estamos sirviendo. Es el temor de Dios. Os voy a dar algunos ejemplos para que me entendáis. Uno de los profetas más poderosos, más consagrados del pueblo de Israel en la antigüedad era el profeta Isaías. Los judíos lo mencionan mucho. Es uno de los principales, es uno de los más venerados, es uno de los profetas más importantes en la historia del judaísmo de Israel. Pero ¿qué pasa cuando este hombre venerado, este hombre importante, este profeta siervo de Dios, este profeta que estaba acostumbrado todos
todos los sábados, los días de reposo, cuando le tocaba el turno a su familia, entrar al lugar santísimo, a ofrecer incienso a Dios. Estaba acostumbrado a eso. Sin embargo, en una ocasión, dice la palabra de Dios que ve al Señor, ve la gloria de Dios, ve el poder asombroso de la gloria de Dios, y dice que su manto llenaba el templo. Y dice que cayó de cara en el suelo y exclamó, eso está en Isaías 6:5, si alguien quiere apuntarlo y leerlo. Y exclamó y dijo: pobre de mí, he visto a Dios. Eso es el temor a Dios. Ay de mí, dice Isaías, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Eso es el temor de Dios. Porque Isaías, después de estar acostumbrado a ofrecer holocaustos y sacrificios y incienso a Dios en el mismo lugar santísimo, de repente ve a Dios, ve su gloria y se da cuenta de quién está sirviendo, de a quién le sirve. ¿Está entendiendo alguien? Sí. Nosotros como creyentes hemos perdido ese asombro. Vamos a la iglesia por nuestro bien. Vamos a adorar para sentirnos bien. Vamos a que nos bendigan para sentirnos bien. Vamos a que nos perdonen para sentirnos bien. Pero ¿cuándo fue la última vez que has visto a Dios y has quedado asombrado, que te has dado cuenta que has tenido que humillarte y decir: este es el Dios a quien yo sirvo? Hay otro ejemplo, hay muchos ejemplos, la Biblia está llena, porque muchos cuando hablas del temor de Dios creen, automáticamente piensan en la ley y en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento me viene a la mente ahora mismo uno, donde Jesús estaba en la orilla y Pedro lo ve de lejos. No sé si habéis leído la historia. Y dice la Biblia que Pedro, ¿quién eres tal? Y yo soy el Señor. Y dice Pedro que estaba en el bañador porque estaba pescando, y se pone la ropa encima y dice: apártate de mí porque soy pecador. No, y acabo de ver a Jesús. Y eso que Jesús en ese tiempo estaba encarnado en forma humana, que no se puede quizás comparar con la gloria que tiene ahora a la diestra de Dios el Padre. Y la Biblia está llena. Moisés, Isaías era el profeta más reverenciado y más honrado de todo Israel. Moisés, ¿sabéis lo que dice de Moisés la Biblia? Era el hombre más manso y humilde que jamás ha existido en la tierra. Un hombre piadoso. Sin embargo, cuando estuvo en la presencia de Dios, dice, digamos, eso está en el Nuevo Testamento, Hebreos 12:21. ¿Qué dice? Hebreos 12:21. Tan terrible era el espectáculo que Moisés mismo dijo: estoy aterrado y temblando. Después de ver a Dios, la presencia de Dios, y acordarse que era un hombre el más manso de toda la tierra. Estoy aterrorizado y temblando, porque ahora he visto a quién realmente sirvo. Job es otro ejemplo, en Job 42, versículo 5. O aquí, esto es un ejemplo ejemplar, porque es Dios mismo el que lo dice. De él, no es un pastor. No es un pastor que dice: este hombre es un buen hermano, no falta nunca a los cultos. Está siempre ahí, da su ofrenda, da su tal y no falta nunca. No es un pastor el que lo dice. No es el alcalde del pueblo el que dice: este es el mejor ciudadano que tenemos en todo el pueblo. Es Dios mismo que le dice a Satanás: seguro que no has visto a un hombre más piadoso que Job en toda la tierra. ¿Acordáis de eso? Y sin embargo, cuando Job tiene una revelación de Dios, dice: hasta ahora había escuchado hablar de ti. Solamente había escuchado hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Y me aborrezco a mí mismo, dice Job en Job 42:5. Se da cuenta del Dios a quien está sirviendo. Juan, el discípulo de Cristo Jesús,
el que más cerca estaba de Jesús, el que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús cuando se inclinaban en la mesa para comer. Sin embargo, cuando lo ve en la isla de Patmos, ve la gloria del Cristo resucitado. Dice que cayó de cara en el suelo y fue como un hombre muerto. Y yo creo que la iglesia ha olvidado ese temor a Dios. La iglesia se ha olvidado de quién es, a quién servimos. Más bien se ha convertido últimamente en saber quién nos bendice a nosotros, quién nos suple, quién nos protege, quién nos guarda, quién me bendice a mí, ¿me entendéis o no? Se ha convertido en yo y yo. Y nos hemos olvidado de quién es a quien estamos sirviendo como creyentes o como humanos. ¿Quién es el que nos ha creado? Dios nos ama tanto, y esto lo hemos visto muchas veces. Dios nos ama tanto que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros quiere tener una relación personal. Sin embargo, por ese anhelo que tiene Dios de querer tener una relación personal con nosotros, lo hemos bajado tanto de nivel que se ha convertido en nuestro, no sé cómo se dice en español, en inglés se dice nuestro buddy, nuestro compañero, nuestro colega. Si hay una cosa que me choca a mí, y cada uno que haga lo que quiera, yo no juzgo a nadie. Hay una cosa que me choca a mí, es cuando escucho a creyentes referirse a Dios como papito, padrecito, papito lindo. Y lo sacan de un versículo, lo sacan de una palabra mal interpretada de la Biblia, donde dice: y Dios nos ha adoptado como hijos suyos, y podéis decirle Abba, Padre. Y esa palabra Abba, que es arameo, algunos listos por ahí lo han traducido como que quiere decir papito, padrecito, papá cariñoso. Pero si lo buscas en el diccionario verás que Abba es arameo y quiere decir padre, igual que padre quiere decir padre. Pero van por ahí diciendo a papito, ya te adoro, padrecito. Me choca. ¿Por qué? Porque no es un papito lindo, es Dios, el Dios de gloria. ¿Entendéis o no? Y la Biblia nos dice que es tan grande Dios que con un soplo de su nariz, coge un pañuelo y se suena la nariz, y con el soplo de su nariz puede destruir a medio mundo. Lo dice la Biblia. Sin embargo, ha tenido tanto amor por nosotros que ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para llevar el castigo, el pecado, el castigo que nosotros nos merecíamos. Cuando podía habernos destruido a todos por rebeldes, por pecadores, por levantarnos contra Él, por ignorarle, Sabes que no se puede tener como... No sé si alguna vez has tratado de hablar con alguien. A mí me pasa a veces, estoy en la mesa sentado hablando con alguien, o estoy hablando con alguien, y la persona, no sé si os pasa a vosotros, soy yo el único raro, pero la persona está con los brazos cruzados mirando para arriba, para abajo, o estás hablando con alguien y está mirando los mensajes en el WhatsApp, o estás hablando con alguien y no te están tomando en cuenta. ¿Se puede tener comunión con una persona así? ¿Se puede tener conversación con una persona así? Lo que hago yo es simplemente me desconecto, digo, pues no sigo hablando. Y no me está escuchando, no sigo hablando. Y lo mismo pasa con Dios. Y después la pregunta, esta es la respuesta a la pregunta que se hacen muchos. Si la Biblia dice, que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, estoy yo en medio de ellos. Y muchos después me preguntan por qué, si donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús está en medio, ¿por qué en ese lugar no se sentía la presencia de Dios?
¿Por qué voy a tal reunión? ¿O por qué he ido a tal lugar? ¿O por qué he ido a tal iglesia a visitar? Y la presencia de Dios brillaba por su ausencia. ¿Por qué? Porque en el lugar donde ignoran a Dios, en el lugar donde están distraídos, mirando para acá, para allá, mirando al reloj, con los brazos cruzados, y Dios está queriendo hablar y no lo dejan, ¿para qué va a estar Dios ahí? ¿Lo habéis preguntado una vez? Si ignoran a Dios, Él simplemente se va. En el Salmo 8 hay un versículo que me gusta citarlo, lo he citado muchas veces, me habéis escuchado muchas veces. No sé si lo conocéis o no. La Biblia dice que Dios, la gloria de Dios, va siempre acompañada. El Salmo 8. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel. No sé si habéis leído Ezequiel capítulo 1. Es increíble. Ciencia ficción pura. Dice que Ezequiel, el profeta, vio la gloria de Dios descender del cielo. Y era como una rueda dentro de una rueda de que se giraba para todos los lados, iba para allá, para acá, y con ojos por todos lados. Y que en cada esquina de la gloria de Dios había 4 querubines. ¿Sabéis que los querubines están hechos, son ángeles especiales, que están puestos por Dios en el trono de su gloria, en su presencia, para proteger su gloria? Y que antes de que Adán, la Biblia lo dice, no vamos a estudiar eso, son temas paralelos, pero la Biblia nos dice que antes de que hubo rebelión en el cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios, esos querubines estaban sentados en cada esquina del trono, pero estaban sentados. Y la Biblia dice bien claro, si queréis os doy el versículo después, que cuando hubo la rebelión en el cielo y Satanás se rebeló contra Dios, los ángeles, esos querubines se pusieron de pie y ahora están de pie en la presencia de Dios, protegiendo la gloria. Y donde quiera que la gloria de Dios va, van ellos. Y Ezequiel dice, cuando la gloria de Dios iba derecho, los 4 querubines iban detrás. Cuando la gloria giraba a la derecha, los 4 querubines iban detrás. Cuando la gloria se movía, ellos se movían donde iba la gloria, la presencia de Dios. El apóstol Juan los llama a los 4 seres vivientes. Son aquellos que en Apocalipsis gritan y dicen gloria. ¿Lo habéis leído? Sí. Santo, santo, santo. ¿Y qué pasa en Apocalipsis? ¿Qué pasa cuando gritan estos querubines? Santo, santo, santo es el Señor. Dice que el cielo entero, millones de los redimidos, billones de los redimidos de Dios gritan a un solo tono: santo es el Señor, junto con los querubines, y toda la presencia, todo lo que hay en la presencia se estremece y tiembla. Y donde quiera que va la presencia de Dios. Y yo creo que aquí en el Salmo 8, versículo 3, está hablando de uno de estos serafines. Estaba ahí. Acordarse que están siempre, según la Biblia, están siempre donde está Dios y su gloria. Y yo creo que estaban ahí cuando Dios estaba creando el cielo. El creador del Dios todopoderoso, el Dios de toda la gloria, se fijó en nuestro planeta, que parece una mota de polvo en el universo que Dios ha creado. Es así. Y lo compara con los demás planetas. Hay planetas que son hasta 10 veces más grandes que la Tierra, 20, 30 veces más grande. Sin embargo, el ángel, este querubín, se fija: ¿por qué te has fijado en esa mota insignificante en todo el universo glorioso que has creado? Y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es el hombre?, le pregunta el querubín a Dios. ¿Qué es el hombre? Para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Lo has hecho un poco menor que Elohim y lo has coronado de gloria y de majestad. ¿Qué son estos mortales para que te preocupes por ellos? ¿Qué son estos mortales insignificantes para que los crees a la imagen y semejanza de Dios? Y yo creo que es por eso que en Isaías 45:15 la Biblia dice que Dios oculta su gloria de nosotros. ¿Por qué la oculta de nosotros? ¿Por qué se oculta a veces del ser humano?
para ver, para probarnos, a ver si lo vamos a ver su gloria con nuestro corazón. Si vamos a ver a Dios como realmente es en nuestro corazón, vamos a ver lo glorioso que es, vamos a ver lo grande que es, vamos a darnos cuenta de a quién estamos sirviendo. Yo tengo más de 40 años predicando, empecé con 20. Y siempre he estado asombrado de la grandeza de Dios. Y yo creo que cada día crece más y más y más. Acabo de terminar hace unos días de leer la Biblia entera, desde principio a fin. Y lo que más me ha sorprendido es que aún los libros de la Biblia que nos parecen aburridos, he quedado asombrado de la grandeza, de la gloria y el amor de Dios. Dios quiere ver tu corazón, a ver si te quedas asombrado por la gloria de Dios. O más bien, te enamoras de los atletas populares, de los cantantes populares, de los actores, actrices populares que hay en el mundo de hoy. El hombre de negocios gurú que te enseña a hacer millones en medio año, los cuales, si lo comparamos con Dios, no tienen gloria. Y lo más terrible en la vida de un creyente, es que llegue a ese lugar donde ya no quede asombrado por Dios. Yo he predicado en muchas iglesias y me han invitado a predicar. Y no sé si sabían eso, pero cuando te invitan a predicar en alguna iglesia, casi muchas iglesias, no todas, pero tiene una habitación especial donde vas ahí con el pastor a tomarte un té, a comerte una galletita de estas. Y a orar, se supone que vamos a orar, pero se ponen a hablar. Y me da tristeza a veces estando en esas habitaciones antes de predicar, el cómo los pastores hablan del ministerio, hablan de la iglesia como que han perdido ese asombro de Dios. Hay dos libros en la Biblia que ningún pastor se atreve a predicar de ellos. ¿Sabéis cuáles son? El libro de Eclesiastes y el libro de Job. Seguro que no has escuchado ningún sermón sobre Eclesiastes ni Job. El libro de Eclesiastes, sobre todo, es un libro que escribió Salomón. Salomón, el hijo de David. Cuando empezó su reinado, estaba asombrado de la presencia, de la gloria de Dios. Lo podéis leer ahí en Reyes, cuando dedica el templo a Dios. Cuando se postra ante Dios y dice: Señor, esta es tu casa y tu gloria y tal. Y la gloria, la presencia de Dios descendió de tal forma sobre el templo. Dice la Biblia que los sacerdotes no podían entrar, los predicadores no podían entrar al templo para ministrar a la gente, porque la gloria era tan fuerte. Sin embargo, a través de los años, Salomón perdió ese asombro de Dios, perdió ese temor a Dios. Y es cuando perdió ese temor a Dios que escribe Eclesiastes. No sé si alguien aquí ha leído Eclesiastes antes, pero es el libro más negativo que jamás puedes leer. Ahí empieza a decir cosas como: todo es vano, todo lo que hay en la vida no sirve para nada, es perder, y es toda una rutina, y es todo un tal. El día que mueras es mejor que el día en que has nacido. ¿Lo habéis leído? Deprimiente. Pero cuando escribió Salomón este libro, esta carta, este libro es un libro, un hombre cínico, un hombre que, podríamos decir, cansado de luchar, cansado de las luchas de la vida, un hombre cínico, un hombre sin ganas de vivir, un hombre sin visión, un hombre sin propósito. ¿Por qué? Porque ha perdido el temor a Dios. Ahora quiero deciros algo que os va a sorprender a algunos acerca del temor a Dios. En el año 1989, muchos aquí no habíais nacido todavía.
A lo mejor yo el único. Porque Herbie es joven. Hubo un predicador, Samuel a lo mejor lo conoce, no voy a mencionar su nombre porque no vale la pena. Pero en los años 1980, en los 1980, se hizo muy popular los televangelistas. Evangelistas americanos, sobre todo, que salen en la tele, ya hay el TVN, el CBN, el otro, Trinity, un montón de emisoras cristianas y unos ministerios que movían millones y millones. En esos tiempos a uno de estos predicadores muy famoso, muy conocido, lo pillaron en adulterio, lo pillaron estafando a la gente. Lo que hacía este hombre es que para pedir dinero se ponía a llorar en la tele, que si no dais dinero el ministerio se va a venir abajo, que tenéis tal, que Dios te va a bendecir si tú das y tenéis que dar y tal. Juntaban millones y millones y millones y millones de dólares. Pero en vez de gastárselo en el ministerio, como es lo correcto, se lo gastaban ellos mismos. Aviones privados, coches de lujo, mansiones por todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Usaban el engaño, edificó 2 o 3 hoteles súper grandes ahí en Estados Unidos. Y le vendía a la gente, a los clientes, le decían, si tú me das tanto dinero, te doy una ¿cómo se dice? Una acción, una parte en los hoteles. Tú puedes venir y quedarte en el hotel cuando tú quieras por tanto dinero. La cosa es que tenía solamente, por daros un ejemplo, tenía 22.000 plazas en el hotel, en los 2 o 3 que hizo, y vendió más de 50.000 plazas. O sea que engañaba a la gente, fraude, tal. Y por eso por engañar a la gente, por todo eso, el Departamento de Impuestos lo investigó y le echaron 42 años de cárcel. De esos 42 años de cárcel solamente cumplió 5, porque después de 5 lo soltaron. Pero lo triste es esto, quiero llegar a este punto. Lo que hizo el hombre, Dios, o sea, de dar cuentas a Dios, él se arrepintió después. Lo que quiero es que un creyente, otro pastor, fue a visitarlo a la cárcel y le hizo una entrevista. Y le preguntó en la entrevista, porque quería escribir una biografía sobre este predicador. Le hizo una entrevista y le preguntó, hermano, ¿cuándo perdiste el amor por Dios? ¿Cuándo empezaste a hacer todo esto mal? Y lo interesante, lo que me llama la atención es que el hombre, este predicador, contestó y dijo, yo nunca he dejado de amar a Jesús. Yo nunca he perdido el amor por Cristo. Yo lo amo con toda mi vida. Lo que me pasó es que perdí el temor, la reverencia y el asombro por Dios. ¿Habéis entendido lo que estoy diciendo? Porque hay miles y miles de cristianos que dicen, tú les preguntas, ¿tú amas a Dios? Sí, yo lo amo. ¿Tú amas a Cristo Jesús? Sí, lo amo con toda mi vida. Porque el problema no es amar o dejar de amar a Dios. El problema es perder el respeto, la reverencia y el temor de Dios. ¿Me está entendiendo alguien? Este joven pastor que lo entrevistó lo miró con asombro y le dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no hayas perdido el amor de Dios con todo lo que has hecho? Y el hombre, el predicador le contestó, yo no perdí el amor por Dios, yo perdí el temor a Dios, la reverencia. Dejé de asombrarme por Dios y su presencia. Dejé de asombrarme, perdí de vista a quién estaba yo sirviendo. Y hay esos 2 poderes, esos son 2 principios espirituales. El amor de Dios y el temor de Dios. Son las dos
principios y poderes espirituales que nos mantienen en el camino estrecho hacia la salvación. En Mateo 7, 13 al 14, ¿cuántos saben que el ser creyente es un camino estrecho? No es ancho y bonito. En Mateo 7, vamos a verlo, Mateo 7, 13. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La mayoría de la gente prefiere la puerta ancha y el camino ancho, porque es fácil. Pero estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la encuentran y caminan por ella. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este camino estrecho? Aquí en Murcia conocemos los caminos estrechos. Sobre todo si te vas por aquí, por los caminos de la huerta. ¿Qué hay a los dos lados del camino aquí en Murcia? Son estrechos, en primer lugar. Si viene un coche de frente, a Jessica, mi mujer, no le gusta ir por ahí. Nosotros a veces comemos un atajo para ir a Beniaján, pero no le gusta porque son estrechos. Son estrechos, cuando viene un coche de frente tienes que meterte en cualquier hueco que puedas para dejar pasar al otro. Tal. Pero ¿qué hay en los dos lados? A un lado hay una... ¿Cómo se dice? Acequia. Que la conocéis, ¿no? 1 metro de profundidad por medio metro de ancho. Por ahí pasa agua. Y al otro lado hay otra acequia. Y eso es lo que pasa con el camino este. Estrecha es la puerta y angosta es la senda. El camino es estrecho, pero a los dos lados, a un lado y al otro lado tenemos una acequia. Una acequia. Ahora, en el lado derecho, en el lado izquierdo, si queréis decirlo así, está ahí ese ¿cómo se dice otra vez? Acequia. El nombre de esa acequia, ¿sabéis cuál es? Legalismo. Religión y legalismo. El legalismo por años, ¿ok? Hoy en día quizás no tanto porque habéis escuchado predicadores con más revelación, pero cuando yo era joven, lo que se predicaba en la iglesia era el legalismo. No, las chicas no podían cortarse el pelo, tenían que ponerse faldas por debajo de las rodillas, no podían llevar maquillaje, no podían pintarse las uñas. No podían sentarse al lado de un chico. Los chicos igual tenían que vestir de cierta forma, no llevar pantalones ceñidos, camisetas sueltas. Legalismo. Aunque el legalismo nunca servía de nada. Yo conocía, yo no iba en el autobús a la escuela, pero tenía amigos de la iglesia que cogían el autobús para ir a la escuela, al instituto. Me contaban muchas veces que en el mismo autobús que cogían ellos había, por ejemplo, la hija de un pastor de la santidad, de los pentecostales clásicos. ¿Sabéis lo que es la santidad? Que eran aún más estrictos y más legalistas que los legalistas. Las chicas con la falda, el uniforme del instituto por debajo de las rodillas, tal. Pero me contaba, ¿sabes qué? Esta mañana la hija del pastor tenía que ir después de clase iba a salir con las amigas y ahí mismo en el autobús se cambió de ropa, se quitó la blusa de la escuela, se quitó la falda, se quedó en ropa interior, y todos los chicos mirando, tal. No sé si me entendéis, que ese legalismo no sirve absolutamente de nada si no hay un cambio de corazón. Ahora, yo estoy de acuerdo con que las mujeres cristianas no tienen que ir por ahí vendiendo carne, su carne. No tienen que ir por ahí ofreciendo lo que no deben. ¿Me entiende alguien? Pero tiene que nacer de aquí. Tiene que nacer de aquí. Porque una religión puede imponer leyes y puede imponer legalismo y puede decirte vive así o no vivas así o no hagas esto o haz lo otro. Pero muchas veces, si no hay un cambio interior, son peores que las que no vivían bajo ese legalismo.
Ese es una No. ¿cómo se llama? Lo que hay al lado del camino. Acequia. Hay que escribirlo. Iba a decir merancho, pero eso es murciano y no lo entiende nadie. Ahora, gracias a Dios, a final de los años 80, principios de los 90, hubo lo que se llama la revolución de Jesús. Muchos hippies. El Espíritu Santo, Dios derramó su Espíritu Santo sobre los hippies. ¿Sabes lo que son hippies, no? Derramó el Espíritu Santo sobre los hippies y los hippies empezaron a conocer a Cristo, a entrar en una relación con Cristo y se cambió y Dios nos dio una revelación del amor del Padre. Muchas iglesias no aceptaban a estos hippies porque iban con el pelo largo, descalzos y con camisas de flores. Yo tenía una de esas, camisas con un cuello así ancho y flores. Muchas iglesias decían, no os queremos aquí, no os queremos aquí. Sin embargo, Dios reveló el amor de Dios a través de esos hippies y nos fuimos al otro extremo, a la otra acequia, que es la acequia del amor, la acequia de que todo está permitido, la acequia al otro extremo, legalismo, al otro extremo, todo está permitido, todo es válido, Dios nos ama, Dios nos tal. Lo que la Biblia llama hacedores de iniquidad. En Mateo 7:22. A no tener ley. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Os dais cuenta del poder, la unción y el amor? Y entonces Jesús les dirá, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Vamos a leer ese versículo en otra versión para que entendáis lo que quiere decir. Porque no está hablando de pecado, como muchos entienden. Dice, pero yo le responderé, nunca os he conocido, alejaos de mí, vosotros que violéis la ley. Vosotros es vivir en desenfreno, es vivir en desenfreno. El otro extremo. Ahora, y es el temor a Dios. El temor de Dios. El asombro de quién es Dios, el que nos mantiene en el camino estrecho, sin caer en un lado, sin caer en el otro. ¿Me está entendiendo alguien? Y en ningún momento, para aquellos que están pensando, no en ningún momento, yo predico y siempre he predicado la gracia de Dios y lo sigo predicando. No estoy predicando en contra de la gracia, pero la gracia precisamente es parte de este temor y de asombro de Dios. ¿Cómo puede Dios, un Dios tan grande, un Dios que nos puede aniquilar de un momento a otro por nuestra rebeldía, cómo puede amarnos? ¿Y cómo lo hace? Dando a su Hijo a través de la gracia. No por obras que tú hagas. No porque tú te esfuerces en ser bueno. No porque tú esfuerces en cubrir tus pecados. Sino porque Cristo Jesús murió por ti y llevó tus pecados. Cristo Jesús murió por ti para que tú puedas vivir. Cristo Jesús pagó el precio para que tú no tengas que ser condenado en el día del juicio. Eso es la gracia. Cristo Jesús murió por ti para darte su poder y la gracia te da el poder para decirle no al pecado. En Isaías 33:6, en aquel día, dice el profeta, Él será tu cimiento, hablando de Dios, Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y de conocimiento. En otras palabras, Dios te dará una salvación grande, te dará sabiduría, te dará conocimiento. Y fijarse bien, y el temor del Señor será tu tesoro. En Isaías 11:2 dice que Jesús, vamos a verlo porque Isaías 11, porque este versículo es poderoso. Isaías 11:2, y el Espíritu del Señor reposará sobre Cristo Jesús. Y después nos define el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder,
el espíritu de conocimiento, todo eso nos gusta, ¿sí o no? Pero ¿qué termina diciendo? Y el espíritu del temor del Señor estaba sobre Cristo Jesús. En el Salmo 19, os estoy dando un montón de textos porque es importante que entendáis esto. La reverencia, el temor. Voy a cambiar de versión rápidamente. El temor del Señor es, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo tenéis? Salmo 19, 9. El temor del Señor es limpio y puro. Y fijarse que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. El temor del Señor es limpio y permanece, o hace que la persona que vive en el temor de Dios, en el asombro de Dios, permanezca para siempre. No sé si eso te ha asombrado o no, pero te voy a explicar lo que significa, permanece. Lucifer, ¿sabéis quién fue Lucifer, no? Dirigía la adoración en la presencia de Dios. Estaba ahí mismo al lado del trono de Dios, viendo la gloria de Dios, ungido para ser adorador. Estaba viendo la gloria de Dios día tras día. Sin embargo, no tuvo temor de Dios y no permaneció, fue echado del cielo. Una tercera parte de los ángeles estaban ahí mismo en la presencia de Dios viendo su gloria, pero no tuvieron temor de Dios y no permanecieron en el cielo, fueron echados del cielo. Adán y Eva caminaban en la presencia de Dios, viendo la gloria del Edén y la creación de Dios, pero no tenían temor, perdieron el temor a Dios. No permanecieron en el jardín del Edén, fueron echados del jardín del Edén. ¿Cuántos pastores y ministros empezaron bien, viendo la gloria y la presencia de Dios, pero ya no siguen en el ministerio? En los 20 últimos años, más de, según Barna, ¿conocéis a Barna? No, quizás no, si no estudiáis. Barna era es uno de estos que le gusta estudiar las estadísticas. Ha escrito libros sobre estadísticas. Este hombre hizo una Barna, se llama de apellido, si queréis buscar por ahí algún libro de él. Hizo un estudio, se dio cuenta de que en los últimos 20 años, más de 33 mil y pico de pastores dejaron el ministerio. ¿Por qué? Porque perdieron de vista el temor a Jehová y no permanecieron. Filipenses 2:12. Y quiero llegar a un punto importante. ¿Por qué es importante que hablemos de este tema? Porque vienen tiempos difíciles. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos, fijarse, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Está hablando aquí de miedo a Dios? ¿Está hablando aquí de que tengo que portarme bien porque le tengo miedo a Dios? ¿O está hablando aquí de que protejo mi salvación porque he conocido la grandeza de Dios y me asombra su amor? Tengo reverencia por Él. ¿Él es Dios o no? ¿Os dais cuenta? Con temor y con temblor maduramos. Con temor y temblor maduramos y nos hacemos maduros. No con amor y con bondad, sino con temor y temblor. Es un don que Dios nos da. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando del temor que se usaba antiguamente, donde los pastores y los líderes le metían miedo a la gente, le metían miedo para que sirvan a Dios y sean fieles. Nos han presentado un Dios terrible. Un Dios que si le fallas en cualquier momento, en cualquier detalle,
te va a partir por dos, por la mitad, te va a mandar a la condenación. Después en los años 90, como he dicho, nos fuimos al otro extremo, el amor. Una frase, que no sé si todavía venden camisetas con esa frase, los jóvenes en el grupo de jóvenes que pastoreaban la llevaban puesta, que ponían no hay fía. A lo mejor mi hijo David se acuerda, no hay fía. Y sonaba muy bonito. No hay fía quiere decir no tengo temor. Y por un lado está bien, porque es correcto, no tengo temor. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de temor. La reverencia, el temor al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todo temor sano produce sabiduría. Proverbios 16:6, que ya lo hemos leído antes, el temor de Dios hace que te apartes del pecado. Y voy a terminar con un ejemplo más, en Éxodo 19:20 al 21. No hace falta que lo leáis, pero es la historia del Éxodo cuando Moisés saca al pueblo. ¿Os dais cuenta de que qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, ve y saca a mi pueblo del cautiverio y te usaré a ti para llevarlos a la tierra prometida, la promesa. Sin embargo, cuando Moisés va y habla con Faraón, ¿qué le dice a Faraón? Podéis leerlo después si queréis. Deja salir a mi pueblo para que vayan al desierto, a Sinaí, a adorar a Dios. 7 veces lo repite. No, en ningún momento dice, deja libre a mi pueblo para que vayan a la tierra prometida. Dice, deja libre a mi pueblo para que vayan a adorar a Dios en el desierto. ¿Qué significa eso? Que antes de poder entrar en la promesa, Dios quería enseñarle al pueblo de Israel quién era Él y a quién estaban sirviendo. Llegaron un día al monte Sinaí y Dios le dice, lo podéis leer después en casa, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se preparen, se santifiquen, se cambien de ropa y se bañen, porque al tercer día voy a presentarme en el monte, voy a presentarme al pueblo, voy a decir, yo soy vuestro Dios. ¿Qué quería Dios? Dios quería hacer un pueblo de reyes y sacerdotes, de todos, no solamente de uno, no solamente de Moisés. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Cuando el pueblo vio que Dios iba bajando y el monte empezó a temblar y a echar humo y a echar chispas por todos lados, salieron corriendo todos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar con Él. ¿Y qué es lo que quería Dios? Deja ir a mi pueblo al desierto para que me conozcan, para que yo me presente a ellos. No temed, no temáis. Y cito estos versículos para que veáis que hay dos clases de temor. Jesús le dijo a la gente una vez, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, sino temer a aquel que después de matar el cuerpo tiene autoridad para echarlos al infierno. Eso es una clase de temor. Pero dos versículos más adelante dice, no temed manada pequeña, porque sois más valiosos para vuestro Padre que cualquier pájaro del campo. ¿Se está contradiciendo Dios? Está enseñando la reverencia, el asombro de Dios. Salmo 25:14 y terminamos. Salmo 25:14 dice, los secretos del Señor. Vamos a leerlo en otra versión para que entendáis claramente lo que está diciendo. El Señor, fijarse bien lo que dice la Biblia, Salmo 25:14, el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. A ellos Dios le enseña el significado del pacto, de las promesas. ¿Quieres tener revelación? ¿Quieres tener revelación de Dios? El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente y a ellos
les enseña el significado de sus pactos, de su promesa. Estamos viviendo en un mundo que está lleno de adversidad. Y sin embargo, has tomado la decisión de amar a Dios. ¿Sabes cómo vas a permanecer firme en medio de la persecución que viene? ¿Sabes cómo vas a permanecer firme en medio de toda crítica? ¿Sabes cómo vas a permanecer firme en medio de toda lucha? Cuando tengas esa reverencia, temor a Dios. Porque aunque te corten la cabeza, vas a seguir temiendo a Dios y asombrado por su bondad y lo bueno que ha sido Dios contigo. El discípulo de Juan el amado, el discípulo de Jesús, después de que Juan murió, en el año 105 después de Cristo. Siempre que hablo de él se me olvida su nombre, pero buscarlo. 80 años tenía el hombre, discípulo de Juan. Lo cogieron, lo ataron a una estaca y le iban a prender fuego para quemarlo. Y un amigo suyo y el juez mismo que lo estaba jugando le dijo: ten misericordia de tus canas y de tus años y niega a Cristo y deja de sufrir. Que toda la vida en la hoguera, cuando tienes un temor, no importa cuál sea la adversidad, no importa cuál sea la persecución, no importa si te quitan la vida por Cristo, yo voy a servirle porque estoy asombrado, maravillado de su grandeza y de su amor. Amén. Amén. ¿Termino ya o digo algo más? Y algo más. Filipenses 3:10. Es increíble. Jesús. No se puede hablar de esto. Esto es Pablo. Pablo dice esto: lo que yo quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Y fíjate bien, quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Los científicos le llaman a esto, lo escribí por aquí, no sé si los científicos le llaman a esto, ¿cómo le llaman a esto? Y no estoy hablando aquí de narcisista, ni de buscar el que te maltraten. Es lo que los científicos le llaman el enlace de trauma. No sé si entendéis eso. No sé si es la palabra correcta. Por ejemplo, una madre cuando va a dar a luz a un hijo, a un bebé. Lleva 9 meses sufriendo, vomitando por las mañanas, todas las mañanas. Se siente mal, no puede descansar porque no puede dormir bien. No hay forma de ponerse cómoda en la cama para dormir. Después llega el día del parto. Algunas 12, algunas 24, algunas más horas sufriendo. Dolores indescriptibles. Y sin embargo, cuando nace el bebé, no dice: no quiero saber nada con él, me ha hecho sufrir mucho, llévatelo, no quiero verlo. ¿Verdad que no dice eso? La madre se cría entre la madre y el bebé, una unión basada en el sufrimiento, inseparable. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Quiero conocer, quiero compartir con él su sufrimiento. Quiero saber sufrir con Cristo, porque eso nos une, eso nos hace más fuertes. En la guerra, los países que han ido a la guerra, un soldado que ha luchado junto con otros compañeros soldados y han pasado por sufrimientos y batallas, no hay nada, según dicen los expertos, no pueden separarse más en la vida. Siempre son compañeros y están juntos porque han sufrido juntos. Y cuando tú estás asombrado por esa grandeza y ese amor de Dios, y como dice Pablo, estás dispuesto a sufrir con Él, te une y no hay nada que te pueda separar de Cristo porque sois uno. Pero para que esto funcione y esto sea real, necesitas un encuentro con Dios. Moisés se crió en el palacio de Faraón. Tenía toda a su disposición: dinero, riquezas, carruajes de
2 caballos de potencia, 4 caballos de potencia, hasta 8. Sin embargo, tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Se asombró por la grandeza, se llenó del temor de Dios. Y dice la Biblia que ya no quiso nunca más identificarse con el pueblo de Israel, sino con el Dios, con el pueblo de Egipto, sino con el Dios de Israel, el que le habló en la zarza. Isaías 11:2 hemos leído: el espíritu del temor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu del temor a Dios. ¿Y cuántos saben que si le pides el espíritu a Dios, Él te lo dará? Amén. Que Dios os bendiga. Espero que haya servido de algo. Amén. Espero que nos cambie nuestra mentalidad. Porque lo más peligroso que hay en la vida de un creyente es que pierda el asombro de Dios. El que deje de asombrarse. El que deje de temblar. Como he dicho antes, acabo de terminar la Biblia y han habido días que literalmente temblando, llorando, leyendo los profetas menores, que el temor a Dios, el temor a Dios. Amén. Padre, revélanos este temor. Danos un temor sano, un temor bueno, que nos lleve a la bondad, que nos lleve a la transformación, que nos lleve, Padre Santo, a tener esa relación contigo, como hemos visto, Señor, que tu amistad está con aquellos que te temen. Y les revelas tu pacto, les revelas tu palabra, les revelas a ellos tus promesas. Devuelve el temor a Dios a la iglesia, Señor. Los pastores y aquellos que predican tu palabra tiemblen, Señor, antes de abrir la boca para compartir palabra, Señor, porque cada palabra que sale de nuestras bocas está afectando la eternidad de un ser humano.